analgésicos y junto con los anticonvulsivantes son medicamentos que se venden mucho, sobre todo en países subdesarrollados. Por esa razón, todo su valor se fundamenta en eso. Son grupos, son varios medicamentos, pero suelen compartir indicaciones en muchos de los casos, o suelen tener indicaciones muy estrictas, muy localizadas en otros, que es lo que pretendo mostrarles cuando haga la diferenciación de los diferentes grupos de medicamentos. El reglamento hay que respetarlo hasta la muerte. Se quedó por fuera, pues. Bien, entonces son grupos importantes, es por eso que estoy informando. Vamos a dividirlos dependiendo del tipo de parásito que ataquen. Por eso en el trabajo que les coloqué les pedía que hicieran los ciclos de los diferentes parásitos intestinales y pues esperaba que todos hubieran colocado los tres grupos grandes de parásitos: los gusanos redondos, los planos y las duelas. Son los chiquitos. Pero varios de ustedes pues mandaron un resumen, ¿no? Aquí le envío el del anquilostoma porque me fascinó. Entonces yo le coloqué al lado, aquí te coloco un 1 porque me encantó. Porque si no, ¿cómo van a entender la cosa? Había que diferenciar muy bien los ciclos. Por eso les pedía que lo hicieran en un gráfico. Y otros, a pesar de que dice hágalo en un gráfico, me envían una carta de 10 páginas explicándome tratado de mitología. Entonces no les pedí eso. Entonces, vuelvo y se los digo, por favor, sigan las instrucciones. No hay nada más fácil en el mundo que seguir las instrucciones. Y la otra, no envíen trabajos 4 días antes y después te envío las correcciones de mi trabajo. Yo no soy secretario de nadie, ni estoy para calificar 20 veces el mismo trabajo. El primero que me llega es el que califico. Y todo lo demás que me envíen, ni lo mismo, porque ya tienen una nota. Entonces, más bien, sean muy serios y corrijan el trabajo antes de enviarlo. Creo que es la forma más fácil de vivir en esta vida. Pero te estoy enviando las últimas correcciones. ¿Qué pena contigo? No, pues sí, yo sé que le da mucha pena. Más me da a mí el rechazarle los trabajos. Entonces, por favor, sean juiciosos. Lo que decían enviar, cásense con eso. Hay gente que me ha enviado otras cosas. Tienen que hablar de protozoarios y me envían otra cosa. Pues sacan cero. Ay, doctor, pero yo lo mandé. Sí, pero yo no le pedí. Yo le pedí fue esto. Ahí está. Entonces, lean las cosas y hagan lo que yo les estoy pidiendo. Es una recomendación amable. Es que yo estoy bravo, ¿no? Y me falta el computador es el que se recarga, pero yo. Bien, entonces nos vamos por las generalidades para que lo tengan en cuenta. Número 1. Todos estos son ya pluricelulares. Son organismos que, pues, tienen un núcleo, pues, tienen citoplasma, tienen mitocondrios y ya tienen un sistema mucho más complejo de supervivencia. Eso les permite adaptarse a muchos ambientes. De hecho, cuando ustedes hicieron el trabajo se dieron cuenta que varios de todos estos organismos utilizan al hombre de manera accidental como un huésped. Ni siquiera estaban programados para eso. Fue uno el que se lo comió al bicho y pues encontró que vivía muy rico en el intestino o en la vesícula biliar o en el músculo y adaptó su ciclo. Porque por ser pluricelulares, pues tienen la capacidad de vivir en múltiples ambientes. Y otra cosa, siempre que sean adultos, les toca liberar huevos y los huevos se reproducen o se fertilizan en el medio ambiente, pero no en los seres humanos. Esa es una gran característica que tienen estos organismos. La vida adulta la van a tener en el intestino, en lo que sea. Pero cuando se reproduzcan, los huevos salen con la materia fetal en la gran mayoría de los casos. Ustedes se dan cuenta que el ciclo ahí es casi que igual para todos. Y en el medio ambiente es que se conviene a dar la reproducción y luego vuelven e ingresan al huésped. Por eso, digamos que estos son parasitosis casi que accidentales.
no deberíamos tenerlas, pero pues facilitamos que la cosa se dé. Y se clasifican en 3 grupos: los que son redondos, los que son planos y los que tienen cabeza espinosa. Es decir, la cabeza predomina sobre el resto del cuerpo. Los redondos se llaman nemátodos, los planos se llaman tremátodos, ahí están todos, y los acantocéfalos son de cabezas espinosas que no se adaptan al intestino del ser humano. Fíjense que allí abajo dice que solamente en los peces y en las aves. Uno lo puede adquirir accidentalmente si come algunos peces de río crudos, pero usualmente eso no sucede con los peces de río, que uno de los tiene que comer crudos, sino que siempre hay que cocinarlos. Entonces estos diacantocéfalos son patologías que pertenecen más a las zoonosis y difícilmente a los seres humanos. Entonces, ¿cuáles nos interesan a nosotros? Los 2 primeros, los redondos y los planos. Y de los planos, pues, por supuesto, nos interesan mucho las tenias, que son quizás lo más común, ¿no? La tenia del cerdo, la tenia de la ternera o del ternero y la tenia del perro, porque esas son las 3 que nos pueden dar a nosotros en algún momento. Y de los planos también nos interesan mucho las duelas, porque aquí en Colombia, aquí nomás en el río Bogotá, nosotros, si por error nos tomamos un poquito de esa agua, pues podemos hacer una lesión hepática por duelo. O si no, tampoco les pararíamos bolas porque son enfermedades casi siempre asiáticas. Pero digamos que eso es lo que nos interesa mirar de este grupo. Ahora, estos son los más comunes de los redondos. Por eso fíjense que allá arriba dice nemátodos, los más comunes. Y de esos, pues, indudablemente el más común en todo el mundo es el Ascaris lumbricoides. Es el que la lleva de lejos toda la prevalencia. Le siguen los oxiuros y le siguen los tricocéfalos. Entonces los más comunes acá son Ascaris, oxiuros y tricocéfalos. Los anquilostomas depende del sitio. Entonces, ustedes en Colombia van a ver anquilostomiasis donde siembren café, en las zonas cafeteras. Porque si han visto, los cultivos de café casi siempre están sobre laderas de montaña y los campesinos van a mirar sus cultivos, a poner las maticas bonitas y todas esas cosas, hacen popó ahí y regresan a la casa. Y mientras están arriba, como les toca subir y bajar, ellos van con alpargatas, caminan descalzos y entonces el anquilostoma ingresa por los pies. Por eso, con toda seguridad, si trabajan algún día en el Quindío, donde haya grandes cultivos de café, en el Huila, en las partes medias de la Sierra Nevada, van a encontrar que allá es donde predominan los anquilostomas. Y necesariamente si la persona está descalza, el resto va a ser muy difícil, por las manos difícilmente, entonces casi siempre es por los pies. Y de todos estos que están viendo aquí, la triquinela es la única que no tiene ciclo oral fecal. La triquinela es transmitida por una mosca, por un vector. Entonces fíjense que dentro de los gusanos intestinales también hay una que no necesariamente tiene que ser transmitida y que se reproduce y sale por la materia fecal, sino que hay una mosca en el camino que al picar la transmite y produce la enfermedad ocasionada por la triquinela spinalis. Pero todos los demás tienen ciclo oral fecal. Y ahí era importante pues mirar el ciclo. Entonces aquí tenemos el ciclo de los más comunes. Fíjense que todos los ciclos tienen la misma forma de transmisión, solo que, ojo, la triquinosis tiene intermediarios. La triquinosis tiene intermediarios: el cerdo, las ratas, los zorrillos, los osos. Y esta enfermedad se adquiere por comer carne cruda. Todas las demás es por comer popó, de alguna manera. Oye, hizo popó y luego preparó la ensalada para toda la familia y todo el mundo le comió popó. Nada que hacer. Siempre que no tenga parásitos intestinales, alguien le dio popó. Así de rico. Por esa razón hay que tenerlo en cuenta. Esta no,
En esta, si ustedes se dan cuenta, toca mirar si la persona vive en el campo, si la persona acostumbra a comer animales salvajes. Por eso, pues, osos, nosotros no nos comemos acá el oso de anteojos, pero en Estados Unidos el oso gris es muy rico y esa carne se utiliza para cuando está comenzando el invierno. Entonces, uno va a encontrar esto de personas que se alimentan de esos animales. Nosotros aquí no comemos zarigüeyas, que son unas ratas largas, una cola gigantesca, pero en Estados Unidos sí se come caldo de zarigüeya, se come la carne de zarigüeya. Por lo tanto, dependiendo de dónde. De ahí que cuál sería la más rara para nosotros, pues indudablemente la triquinosis. Todas las demás, digamos que por el ciclo y la manera tan fácil como se pueden transmitir, pues las vamos a tener con toda seguridad. Y la más común de todas, pues ya les acabo de decir, el ascaris lumbricoides, los ictioracis y los tricócefalos. Ahí están las tres más comunes. Y el de caturo-americanos, que es el mismo anquilostoma duodenal, pues solamente en regiones donde haya campesinos y cultiven, aquí en Colombia, mucho café y caminen descalzos, ¿no? Bien. Este es el ciclo de las tenias. Fíjense que al igual que el ciclo que les acabo de mostrar acá de la triquinosis, las tenias también tienen un intermediario. Y también implica que cuando uno hace una teniasis es por una de dos: o porque come carne cruda, o de ternero, o de cerdo, o porque se la pasa besándole la jeta al perro. Como hay mucha gente, ¿no?, que le pone la boca y el perro le lame a uno. Primero se lame el perro el rabo y luego se le lame a uno. Entonces los que tienen teniasis usualmente, si es de perro, besan. Por eso tengan perros, pero no besen, ni duerman con el perro. Hay gente extraña para esas cosas y humanizan al animal y el animalito pues no tiene la culpa. Eso de dejar que el perro lo lama a uno, pues no. Eso huele a feo. Ojo con esto. La tenia solium es del cerdo y es la más común, la solium. La tenia saginata es del ternero. Pero otra diferencia: la tenia solium puede producir quistes que se localizan en el sistema nervioso central, que son los quistes hidratídicos. La tenia saginata nunca produce quistes en el sistema nervioso central, siempre se queda en el intestino. ¿Queda clara la idea? Entonces, el día que una persona tenga hidatidosis, es decir, los quistes hidatídicos, y esté convulsionando por eso, eso es tenia solium, fijo. Porque la saginata no sale del intestino. Y la tenia del perro tampoco sale del intestino, esa también se queda ahí. En cuanto a cuál crece más, pues hay gente que se dedica a medir eso. Las tenias pueden llegar a medir hasta 12 metros, pero en términos generales viven el tamaño que les dé el intestino de la víctima, ¿no? Si la persona tiene un intestino muy largo, pues ellas se acomodan ahí. Recuerden que las tenias no tienen aparato digestivo. Las tenias no tienen aparato digestivo y por lo tanto, por la cabeza, por los escólex, se clavan en el intestino y toman los nutrientes ya digeridos. Y todos los proglótides, es decir, todo lo que sigue, que parece como un espagueti largo, todos los proglótides son reproductivos, es decir, es lo que sale con la materia fecal y es lo que se vuelve tenia después. Cuando uno mata a una tenia, hay que poner al paciente a que cuele todo el tiempo porque no valen los proglótides. Uno tiene que buscar el escólex, la cabeza. Si la cabeza sale, uno se cura. Si la cabeza no sale, la tenia vuelve y se reproduce. Es decir, que el éxito está en matar al animal por su cabeza, por el escólex, que es de donde se está alimentando con estas ventosas que ustedes ven ahí de las dos tenias. Ese es el comportamiento de las tenias. Y tenemos también de los trematodos, las duelas, o que las duelas tienen hasta dos intermediarios. Uno, las ovejas y los animales vacunos, y el otro, los caracoles. Entonces uno tiene dos formas de adquirir duelas: comiendo caracoles, que es como se adquiere sobre todo en Asia. Las personas se alimentan de los caracoles todo el tiempo y se los comen crudos, encima de los espaguetis, encima de todo. Y además fríos, con hielo,
para refrescarse, o uno come alguno de estos animales. Otra forma de adquirir duelas aquí en Colombia es con los vegetales, las espinacas y todas estas cosas, cuando son regadas con agua contaminada. Por eso algún día les pondré un trabajo, y es que vayan a Pota y miren cómo nadan las espinacas cuando las recolectan nuestros campesinos. Meten la bomba en el río Bogotá, ponen las espinacas y echan el chorro. Y las dejan verdecitas lindas, y van y se las meten a tierra. Y entonces uno, como la está viendo Carolina y se ve verdecita sin tierra, pues la compra. Pero esa espinaca fue lavada con las bellas aguas del río Bogotá. Y ahí que siempre que vayan a comer esos vegetales verdes, las lechuguitas y todas esas cosas, les recomiendo ampliamente que las metan en agua hirviendo. Por ahí, por unos 10 minutos, y luego, para que no se vean feas en la ensalada, los gourmets, sáquenlas y mételas en hielo. Entonces quedan así verdes, divinas, y no se dañan, y todo el mundo se come el cuento, pero van muy buenas. ¿Estamos? ¿Bien? Clase de culinaria gratis. Y caracoles, si no vayan a comer nunca, sería una tochada. Dejémoselo a los asiáticos y a los franceses. Bien. Entonces, ya viendo eso, vamos con los antihelmínticos. Primero, los fármacos que vamos a utilizar para los gusanos redondos. Entonces, ahí hay tres grandes grupos. Bueno, dos grupos y uno solito. Benzimidazoles, que es el más importante de todos. Pamoatos, que son dos, pirantel y oxantel. Pamoato de pirantel y pamoato de oxantel. Y la piperacina, que es solita. Ella fue solita, fue el primer antihelmíntico que hubo, se llamaba pipelón. El amigo del niño flaco y barrigudo. Así es la actual, pipelón. Pero ya no se utiliza casi. Entonces las que más se utilizan ahora son benzimidazoles y pamoatos. Pero si van a algún pueblito de Colombia, van a ver que se vende piperacina todavía. Eso todavía se consigue en muchas partes, es baratísimo. Y es bueno, no tiene ningún problema. ¿Listo? Entonces, para gusanos redondos, aunque ahorita van a ver la tabla de selectividad, esa que les pinté con algunos antibióticos, van a ver que algunos de estos también sirven para otros grupos. Bien, entonces, benzimidazoles, el grupo más importante: mebendazol, albendazol, tiabendazol, flubendazol. Esos son los 4 que se venden en Colombia. Esos 4 que ustedes tienen ahí. ¿En qué se diferencia? En la absorción. Algunos de ellos se absorben en el 50%, otros se absorben en el 25% y otros no se absorben. Es decir, se quedan en el intestino todo el tiempo. Por ejemplo, de ahí el albendazol. El albendazol no se absorbe. Nada. Siempre que uno toma albendazol, actúa en el intestino y sale con el pulmón. Y por supuesto no va a tener ni metabolismo hepático, ni excreción renal, ni nada de esas cosas. El albendazol es de 0% de absorción. Y el que más absorción tiene de todos es el mebendazol, que tiene un 50%. Tiabendazol y flubendazol tienen un 25% de absorción. Entonces lo que los diferencia realmente es la capacidad de ser absorbidos en el intestino. Pero recuerden que el albendazol, 0 de absorción, y el mebendazol tiene la más alta, que puede llegar al 50%. Si se absorbe, tendrá metabolismo hepático y excreción renal. Si no se absorbe, pues no tiene ni metabolismo hepático ni excreción renal. ¿Estamos claros? Ojo, todos son categorías C, todos son teratogénicos. Absórbanse o no, todos son teratogénicos. Inclusive el albendazol, que no se absorbe. Pero recuerden que la teratogenicidad se mide, es por lo que producen en ratas, no comprobada en humanos. Sin embargo, vale la pena decir que en mujeres en primer trimestre del embarazo no se deben dar, porque todos son teratogénicos. Inclusive uno podría decir, pues le voy a albendazol que no se absorbe. Ojo, no. La advertencia es puntual de que no, así no se absorba, no debe darse. ¿Queda clara la idea? Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues estos tienen un mecanismo de acción muy interesante, porque son bloqueadores de unas cosas que se llaman las tubulinas. Las tubulinas, sobre todo las tubulinas beta. Y por supuesto, las tubulinas son las que forman en la célula los microtúbulos. Y los microtúbulos, todos los parásitos los utilizan para moverse, fundamentalmente para moverse y para desplazarse dentro del intestino, y que
las contracciones intestinales no los sacan del intestino. Pero a su vez, las tubulinas beta, esas que ustedes están viendo ahí, son las que toman la glucosa y se la entregan a la mitocondria para que el parásito fabrique su propia energía. Por esa razón, fíjense que el mecanismo de acción dice que bloquean las tubulinas beta, lo que quiere decir que desacoplan a la mitocondria. ¿Qué quiere decir que la desacoplan? Que la mitocondria no puede recibir la glucosa. Y si no recibe la glucosa, no fabrica ATP. Y si no fabrica ATP, ¿qué le pasa al bicho? Que queda paralizado. ¿Sí ven? Que se muere es porque se queda paralizado. ¿Pero por qué se quedó paralizado? Pues porque no le llegó glucosa a la mitocondria y por supuesto no tuvo ATP y no se pudo mover. ¿Está clara la idea? Usualmente si una persona tiene muchos parásitos, cuando les da uno el benzimidazol, salen paralizados pero vivos. Entonces ustedes van a ver que el chino bota con el coco una gran cantidad de gusanos y si uno deja eso ahí un ratico, ellos empiezan a moverse. Salen vivos, que se ve muy bonito. Pero no los mata realmente, no los mata, sino cuando ya no pueden dentro del intestino seguirse alimentando. Porque lo que van a perder es su capacidad para utilizar la glucosa. ¿Quedó claro? Es entonces un mecanismo de parálisis por pérdida de la generación de energía. ¿De dónde vienen los benzimidazoles? Pues todos se obtienen de síntesis química, como pasa con eso, y estas son sus principales indicaciones. Si quieren, colóquenlas ahora, pero recuerden que después ya les doy la tabla diferencial. Es decir, en qué tipo de gusanos redondos sirven, en qué tipo de gusanos planos sirven y si sirven en algún tipo de duelas. Pero si quieren colocarlo como generalidad ahora, así, pues háganlo, no hay ningún problema. Todo se realiza por vía oral, no existe ningún antiparasitario que yo inyecte de este grupo. Y lo que les decía ahora, dependiendo de la solubilidad del agua, algunos se absorben y otros no se absorben. Entonces, fíjense que ahí está diabendazol, que les dije, el mebendazol pone el 50% siempre, diabendazol es muy variable, ¿no? Pero el albendazol no se absorbe. Entonces, aquí depende de su capacidad de ser absorbido, depende lo otro, que es que tenga metabolismo y que tenga excreción por un sitio diferente al intestino. Por supuesto, entonces, ¿cuál es la excreción más común de los benzimidazoles? Pues es fecal. Es fecal. Pero dependiendo de la absorción, algunos van a tener metabolismo hepático y también van a tener excreción renal. Sin embargo, la gran mayoría se elimina con un porcentaje del 50% o más por la materia fecal. ¿Está claro? Bien. Efectos secundarios, miren ustedes que es una maravilla, ¿no? Pocos efectos secundarios, muy pocos. Realmente a veces las náuseas, muy raro que den vómito, pero lo pueden producir. Ojo, solo en necesario mujeres embarazadas en el segundo o tercer trimestre, porque todos son categorías C, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Los que han demostrado ser más serotonínicos son curiosamente el mebendazol, que se absorbe hasta un 50%, y el albendazol, que no se absorbe. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Esperar a que el embarazo salga del tercer trimestre, del primer trimestre, y ahí sí uno se tranquiliza. Y en los niños se administran a partir del primer año por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. De todas formas, un chiquitín de estos antes del primer año no tiene sentido desparasitarlo. No es común que las mamás sean tan descuidadas, puede suceder que el chino se meta, que están todos los animales, pero no es común, las mamás suelen ser muy cuidadosas en esas cosas. Por lo tanto, como ustedes al ver esta tabla, los benzimidazoles son una maravilla y son los más utilizados en el mundo junto con los pamoatos, pero los que más se venden son los de este grupo, pero de lejos son los que más se venden. Ahí están les coloqué los más comunes aquí en Colombia y en los nombres comerciales. Si ustedes van y miran por nombres comerciales, el que más se vende aquí es el mebendazol, o como Pantelmin o como Gamax. Son súper comunes, pero muy caros. Es mejor formular mebendazol MK, que sale baratísimo.
Yo, por ejemplo, cada vez que me desparasito, que no tiene que hacerlo una vez al año, pues le tomo Pantelmin, porque solo es una dosis. Entonces, ya saben lo que mató un pájaro, se lo tira y se acabó el problema. De todas formas, pueden comprar el que quieran, el mismo más caro, Rotopal también se vende muchísimo, ese es Albendazol. Bien, y esta es la tabla que les digo. Entonces, ¿para qué sirven los benzimidazoles? Nemátodos. De nematodos, fíjense que un benzimidazol entonces toma los ascaris, los anquilostomas, tricocéfalos, xiuros, ojo, la triquinosis. Fíjense que aquí ya la cosa se vuelve muy buena. Los estrongiloides, que son gusanos redondos, pero por favor anoten esto que se me olvidó decírselos. Solo de este grupo tan grande que ustedes están viendo ahí, solo hay 2 que ingresan por la piel. Recuerden que todos son oroficales. Yo me como algo contaminado. Pero hay 2 que ingresan por la piel. Los anquilostomas, que es el necátor americanos, y los estrongiloides. Estrongiloides y anquilostomas ingresan por la piel de los pies. Todos los demás ingresan con algún alimento. Y la filaria, acuérdense, la filaria, el vector es una mosca, un mosquito. Es decir, que pueden ser gusanos redondos, pero miren ustedes cómo cambia la manera como lo podemos adquirir en un momento determinado. Como ustedes se pueden dar cuenta, los benzimidazoles en nematodos tienen casi que toda la gama para los nematodos, por eso es el más vendido. Pero también cubren cestos. Son eficientes en la tenia del perro, que se llama equinococosis. Entonces sirven para nematodos, sirven para cestos y no sirven para ningún tremato. ¿Queda clara la idea? Todos los nematodos, un solo cesto, ningún tremato. ¿Alguna duda? Como se pueden dar cuenta, es un supergrupo buenísimo, baratísimo, no tiene ningún problema, pocos efectos secundarios, solo el riesgo de teratogénesis antes del primer trimestre del embarazo. Del resto, medicamentos maravillosos, baratísimo. Cuando estén en su primera consulta de la vida de los médicos rurales y que les van a llegar hartos chinos con eso, pues ya saben lo que tienen que hacer. Con mebendazol o con albendazol, ustedes la sacan del estado. Y dirán, que doctor tan bueno, sí, recién graduado de la corte, esos son niños, esos doctores. Y ustedes sacan pecho y se ponen creídos, porque en las pruebas consultas lo que más les van a llegar son las mamás diciendo, doctor, yo quiero que me purgue al niño. Entonces uno le pone ahí el misterio y la cosa y ya, que uno como un príncipe. Bien. Ahora, los pamoatos. Recuerden que pamoatos solo hay 2, pirantel y oxantel. Aquí están viendo una anquilostoma venal. Miren, la hembrita tiene sus dientecitos y toda la cosa. Aquí alguien botando anquilostomas recién muertecitos. Y aquí cuando ingresan por el pie. Entonces, muchas veces los pacientes le dicen a un doctor, desde hace como 3 días tengo una rasquiña en ese pie terrible que alguien lo levanta y algo ahí. Y a veces lo ven muy bien. Porque claro, está entrando, está pasando. Pues la idea no es coger un bisturí y sacarlo, ¿no? Porque hacer un corte de la planta del pie es más raro. Es mejor de una vez purgar a la víctima. No clavarle agujitas ni nada de esas cosas. Muchos médicos emocionados por la cosa se agarran a clavarle a el pobre gusanito ahí, a clavarle una alfiler para matarlo a punta de como si fuera culpable de algo y lo agarran a espadas, ¿no? Pero clavarle así la agujita. Y resulta que cuando ese bichito se muere y se rompe, libera su contenido dentro de la piel y ocasiona lesiones autoinmunes. Porque el organismo toma las tubulinas, que son muy parecidas a las de nosotros, y si se equivoca, pues yo genero una reacción de hipersensibilidad, lo más común son de tipo respiratorio, por culpa de yo ponerme de manita. Entonces así se esté moviendo y la mamá lo presione a uno, lo que no le dicen, te voy a dar este purgantico, y van a ver que da un purgantico y el anquilostoma se muere y se reabsorbe el solito sin necesidad de que yo tenga que ocasionarle problemas a la víctima. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los pamoatos? Pues estos sí impiden
que se pueda unir el calcio a la fibra muscular, que se encuentran a las miofibrillas chiquiticas que se encuentran ahí rodeando las tubulinas, que es lo que le permite moverse. Entonces bloquea la entrada de calcio y eso produce un bloqueo neuromuscular. No, la orden eléctrico no se puede ejecutar porque no hay el ion que ejecute la orden cuando se une la fibra muscular. Y entonces se queda paralizado, se queda tieso, por eso parálisis espástica y muere. Si se dan cuenta, la anterior también fue por parálisis, pero lo que cambió fue como el mecanismo por el cual se generó la parálisis. En cuanto a la ficha, pues todo se tiene por síntesis química. Miren ustedes, aquí estoy mostrándoles otra vez las indicaciones de tirante y oxalate. Más adelante se las muestro en la tablita resumida, pero solo mirándolo por encima ya se dieron cuenta que el oxalate es más eficiente que el tirante. Si se dan cuenta, el oxalate tiene casi todas las indicaciones para su benzimida sola. Por esa razón van a ver que el segundo medicamento más formulado de todo el mundo es el famoato de oxalate, porque cubre de nuevo casi todas las opciones. La administración también es oral, la distribución se queda en el intestino cerebral. Ventaja de los famoatos: los famoatos casi siempre se quedan solo en el intestino, la absorción es muy bajita. De ahí que muchos médicos prefieren utilizar famoatos a utilizar los benzimidazoles por aquello de la absorción, aunque ya vieron que los efectos secundarios son mínimos. El metabolismo, para los que se absorban, pues tendrá que ser hepático. Los demás se eliminan después de 12 horas. Esto también es una gran ventaja, ¿no? Porque duran actuando en el intestino hasta 12 horas después de que uno se toma la dosis, la pastillita o las 2 pastillitas, dependiendo del gramaje que uno las compra. Y la excreción pues también es muy variable, el 95% es por el intestino, y lo que se absorba, que casi nunca llega más del 5%, pues se elimina por el riñón. ¿Estamos? Pero tengan en cuenta, por lo que están viendo aquí, que es mejor, según ya lo decían, utilizar oxaltel que piramidel. Son buenísimos. Inclusive actualmente los venden los dos mezcladitos en el mismo frasquito. Y entonces pues ahí uno cubre de por sí ya todas las probables opciones. Bien. Si comparáramos por efectos secundarios, estos pueden producir cólicos, náuseas igual que los otros y ocasionalmente vómito igual que los otros. Pero ojo, en dosis muy altas se marea, vértigo y enrojecimiento de la piel. Entonces, por lo menos en mi caso, yo no utilizo famoato. Yo utilizo el que no se absorbe. No hay nada más grave en la vida que una mamá furiosa con el niño, porque el niño después se puso rojo y le duele la barriga y no le quitan pues como uno va a pelear con las mamás, pues entonces uno formula aquello que no signifique problema posteriormente. A mí me gustan más toda la vida, los ingenieros de casi nunca diría yo que he formulado un famoato. Tienen categoría Z también, ¿no? Para el riesgo de teratogenicidad. Y esto sí es muy importante. Fíjense que la edad en que se administran suele ser más bajita. A veces uno puede encontrar niños muy poliparasitados, sobre todo en comunidades indígenas o en comunidades de personas que vivan en la selva o que vivan muy aisladas de zonas pobladas, y entonces a veces encuentran unos chinitos de 6, 7, 8 meses ya con parasitismo intestinal. Por eso ya saben que ese se puede utilizar, porque el grupo anterior solo se puede usar después del primer año de vida. Ahí hay una diferencia que suena muy interesante y que puede funcionar muy bien. Obviamente, de aquí, no sé si ustedes recuerdan nombres comerciales, pero el súper famoso de todos los famosos es Convantril. Este sí es el totalmente famoso, que es famoso de Convantril. De hecho, como yo les digo, casi todos ustedes, cuando estén ejerciendo por primera vez haciendo el rural, de los primeros visitadores que les van a llegar son los de Convantril. Y les regalan un maletín todo corrocho que dice Convantril lleno de luz. Y un fonendoscopio que también dice Convantril. ¿Ven? Malo, pésimo, eso no se oyen ni los ruidos, pero uno todo creído con su primer fonendoscopio gratis,
entonces les dice Convatrin. Este es lo más famoso. Y si piensan en las dos mezclas, que les recomiendo lo tengan en cuenta, el Cointreau es más caro, pero es muy bueno porque toma Pirantel y toma Oxantel, el Cointreau. Convatrin o Cointreau. Bien. Ahí está, entonces, fíjense ustedes que toma todos los nematodos, pero ahí está Pirantel, Oxantel, fíjense, tuberculosis única, anquilostomiasis segunda opción, tricocefalosis por 3 días, oxiliasis, enterobiosis repetida a los 15 días, y ven que comienzan a aparecer cositas que los hacen un poco diferentes a los de imidazoles. En la medida en que uno los utilice ambos, pues seguramente, como dice el fabricante, si usted utiliza los dos pamoatos en un solo medicamento, es decir, el Cointreau, no tiene que repetir las dosis, sino que lo administra por 3 días. Siempre sea por 3, el Cointreau sea por 3 días. Una tableta al desayuno durante 3 días. Y ya. Como ustedes también, pero el Cointreau, recuerden, tiene los dos pamoatos. Y por esa razón, pues, facilita mucho las cosas. ¿Ya habían acabado? Si se dan cuenta, los pamoatos no cubren ni cestos ni crematos. Es decir que hasta ahora el grupo que cubre cestos, crematos, cestos son los transfusiones. Esas son las pequeñas diferencias que uno tiene que tener en cuenta el día que vaya a formular un medicamento de estos, cuando esté en una consulta de estas. Bien, ¿sigo? En este momento los 133 cardenales están ingresando a la capilla sistémica. No, los actualizo por si acaso hay alguien aquí que esté nervioso por mi conferencia. Los actualizo, hoy van a votar 2 veces. 2 veces. En cambio mañana 4 veces. Hoy no creo que haya papa, pero mañana hay 4. Bien. Y la pobre piperacina, la pobrecita. La piperacina, ojo, se une a la placa neuromuscular bloqueando la placa. Acuérdense que el grupo anterior antagonizaba con el calcio y producía una parálisis espástica. Esta se une a la placa y al unirse a la placa impide que el impulso nervioso toque el músculo. Por eso lo que produce es una parálisis flácida. De todas formas, sea espástica o sea flácida, al pobre parásito le va a pasar exactamente lo mismo. Y es que pues, se va a morir. Ese es el único punto aquí interesante, porque vamos a lo que se matar al gusanito. Entonces se une a la placa neuromuscular y produce parálisis flácida. ¿De dónde viene la piperacina? Pues es viejita, como ya les decía, es de lo más viejito que hay, pero es de síntesis química y realmente, si ustedes se fijan, solo tiene 2 indicaciones grandes: ascarindicoides y la oxiliasis. No tiene más. Por eso, cuando uno compara la potencia de los otros monstruos, pues realmente lo único que uno no escogería nunca sería piperacina. Sobre todo cuando hay niños multiparasitados, ¿no? Eso debe ser muy común en nuestro país. Siempre se administra por vía oral y ojo con esto, se absorbe. Se dan cuenta que los otros o no se absorbían o tenían variabilidad dependiendo de su capacidad para disolverse en el agua. La piperacina tiene una muy rápida absorción y siempre que uno va a dar piperacina debe haber ayuno. Porque parece que si uno la da después de que la persona haya comido, los gusanos que en ese momento se están alimentando con lo que uno se comió, se excitan, se comienzan a mover en el intestino de un lado para otro, y se ha visto que cuando se mueven muchísimo, accidentalmente se meten por el esfínter de Oddi, suben, obstruyen el páncreas y producen pancreatitis. Entonces, para evitar esa excitación del gusanito, es mejor en ayuno, con ayuno previo. Los otros no tenían ese cuentico. Yo utilicé piperacina solamente unas 3 o 4 veces y la recuerdo muy bien, era porque después de que uno tomaba piperacina, siempre le daban a uno, el primer día le daban a uno piperacina.
y el resto del día le dan a uno agua de panela con gelatina y pan. No le dan a uno nada más que hacer. Y al otro día le dan a uno Limolax, que era un laxante. Entonces, el día anterior uno sin comer casi nada y el otro día llegaba con hambre y le dan el laxante y diarrea todo el día. Y con el Limolax salían todos los gusanos muertos. Sí, era una delicia ver cómo salían los gusanitos. Y al tercer día las abuelitas ya lo necesitan a uno y le dan caldo con carne, papas y todo, hartas frutas y todo porque el niño se había purgado. Salía uno a jugar al potrero y volvía y se llenaba de gusanos. Pero bueno, era un ritual chistosito. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de la piperacina. El Limolax del día siguiente, a que le den a uno la piperacina. La absorción, sin embargo, fíjense que no afecta mucho lo que llegue a la circulación sanguínea porque el metabolismo solamente es del 25% del hígado y la excreción pues es mixta, como la anterior. Lo que no se absorba se va por el intestino y lo que se absorba se eliminará metabolizado por los riñones. No tiene ningún problema. ¿Cuál es el cuento de la piperacina? Primero, las indicaciones, que son muy bajitas. Segundo, la necesidad de ayuno previo, eso incomoda bastante. Y tercero, si a uno se le olvida preguntar y el paciente tiene antecedentes de epilepsia, con toda seguridad le van a garantizar a ustedes una crisis epiléptica. Y hay muchos niños que toman antiepilépticos y uno no hace la pregunta y viene el problema. Pueden ocasionar insuficiencia renal y pueden ocasionar ataxia, incoordinación muscular y vértigo. No es grave, pero lo pueden ocasionar. Entonces, cuando a uno le preguntan, es solamente pensando en efectos secundarios, ¿cuál grupo le gusta más? Pues a ojos cerrados lo principal, pero a ojos cerrados y los famoatos. Pero este no, este tiene su riesgo. Y créanme, una vez les voy a preguntar eso, señora, ¿se liga con mucho alguna vez? Pone la piperacina y extrae. El chino repite, ¿le ven? Y eso sí es un problema. Esa mamá no se la va a perdonar nunca. Por esa razón, de los tres, pues ahí, como parte de la historia, pero realmente ni siquiera por eficiencia. El que más se consigue actualmente es Pipelón. Ya les dije a la gana, ¿no? El amigo del niño flaco y barrigón. Ese es el que más se consigue. Y fíjense ustedes que solo tiene dos. Obstrucción intestinal, pero mire cómo ha cambiado la indicación. Obstrucción intestinal por ascaris. Dicen uno con el intestino obstruido por 20.000 ascaris. Pues tremendo. Así hay gusano. Y la auxiliaria no tiene más indicación. Nada más. Pero aún tengan ustedes el paciente con obstrucción intestinal por ascaris, le pueden dar un benzodiazol con toda seguridad y le va a ir mucho mejor, garantizado. Le pueden dar el pamoate y le va a ir mucho mejor. A ver, no se les olvide el Coantrel, ese Coantrel es bueno. Es de los pamoatos, pero es muy bueno. Porque vienen los dos mezclados y eso cubre cualquiera de las opciones. Ya si están perdidos en la mitad de la selva y no hay nada más sino piperacina, pues tocará hacerle la piperacina y nada más. Bien. Ay. No, tan rápido. Yo sí